Hola, hoy en Retrologando vamos a repasar de forma somera y superficial y mínima la obra no demasiado extensa, pero sí muy influyente, sobre todo dos libros, y muy notable y muy relevante y destacada por grandes nombres de la literatura universal, que es un perfecto desconocido para mucha gente, pero que desde luego es un autor para tener muy en cuenta. Me refiero al irlandés Flann O'Brien. Flann O'Brien fue uno de los seudónimos, el más conocido, de Brian O'Nolan, que fue un autor irlandés que escribió muchísimos artículos, pero una serie de novelas, sobre todo dos que fueron muy influyentes en su tiempo y que hoy en ese ámbito de la lengua británica, de las lenguas británicas, de la influencia del irlandés, pues son muy relevantes. Este autor es un autor complejo, es un autor que no siempre es fácil de entender en una lectura superficial y rápida. Oye, ¿por qué no haces un vídeo de Flann O'Brien? Que además a mí es un autor que me fascina, me parece absolutamente maravilloso. Lo leí hace tiempo cuando fueron sacando las traducciones, la última puede tener 10, 12 años, ahora lo veremos. Pero es una cosa absolutamente maravillosa de autor, y es un autor que está todo traducido al español, al castellano, cosa que es importante también. Pero que desde hacer una novela como la primera que veremos, que contribuye, que la han puesto en la misma línea de Joyce, de Beckett, de estas cosas, con un tipo que también escribe novela negra. En fin, ahora lo iremos viendo. Él nació en 1911 en Strabane, Irlanda del Norte, y falleció en Dublín en 1966. Él, aparte de la novela, ya digo, fue periodista, él hizo muchísimos artículos, él tuvo infinidad, una docena de seudónimos tras los que más o menos se ocultaba, pero su estilo variaba de uno a otro para ir incluyendo trabajo en numerosas publicaciones irlandesas y pues vivir de esto. Yo ya me he apuntado aquí como datos biográficos que estudió literatura celta en la University College de Dublín. Su tesis versó sobre la naturaleza en la poesía irlandesa. A partir de 1940, de la década de los 40 del siglo XX, empieza a escribir en diarios con seudónimo y destaca su labor en The Irish Times bajo el seudónimo. Unos escritos de corte satírico, de corte farsesco, de crítica. Y este seudónimo que utiliza aquí no es Flann O'Brien, sino Miles na Copalen. Dudaré en las pronunciaciones porque son irlandesas y no sé cómo va esto, pero bueno. Son unos artículos surrealistas a veces, siempre satíricos y siempre muy divertidos. Es que además casualmente tengo los libros aquí. Entonces, con lo cual, así no me los tengo que poner encima, sino que los vamos cogiendo y los vamos viendo. La gente corriente de Irlanda. Este es el libro que recopila pues un montón de artículos, no sé exactamente cuántos, pero no me he puesto a contarlo uno por uno. No está la totalidad, me imagino, pero sí que está pues un buen número de artículos. Además, algunos no son muy cortos, son de 40 a 50 páginas. Entonces, pero siempre de cortes. O sea, son unos artículos que aún, centrándose en aspectos de la actualidad del momento y tal, buscan otras metas más allá, sobre todo la literaria, ¿no? Son artículos en la línea que podíamos escribir, por ejemplo, a Mark Twain, a gente así. Pero su primera novela conocida, bueno, es que esta novela es uno de los grandes monumentos de la literatura narrativa contemporánea. Joyce, Beckett, el propio Borges lo reconocen así y la alaban sin ninguna especie de paliativo. Y me refiero en Nadar dos pájaros. En Nadar dos pájaros es una novela que se ha comparado con frecuencia con el Ulises de Joyce, tal. En mi opinión, es más compleja incluso, quizás, en su desarrollo, en su enfoque y en su objetivo, porque es una novela complicada, pero es fascinante de leer. Esto es el ejemplo mejor que yo conozco de novela metaliteraria, metatextual, porque es que aquí vamos encontrando historias dentro de las historias, que abren historias, que cierran historias, etcétera, etcétera. El narrador es un estudiante de literatura irlandesa que, según él, el convencionalismo de que una historia tiene que tener un principio, un desarrollo y un final,
está caduco, es algo que está superado, que no sirve, que no es así. Y entonces él, para demostrarlo, empieza a escribir una novela donde hay 3 historias distintas que no tienen nada que ver una con otra y van pasando. Y desde alguna de ellas surgen a la vez otras historias. O sea, de una historia pasa a otra, de otra pasa a una tercera que no tiene nada que ver, de la primera surge otra que tampoco tiene nada que ver y se van entrecruzando unas historias y otras. Esta técnica, como he sabido, tiene un antecedente directo en el Quijote de Cervantes. Las historias entrecruzadas de Cervantes pues son maravillosas y son una de las grandes aportaciones estructurales a la historia de la narrativa contemporánea y desde aquel momento hasta hoy. Y aquí pues es justamente el centro de atención del autor. De hecho, si nos centramos en lo que va, este es un estudiante que no creo recordar que no tiene nombre, pero va haciendo esta historia que en principio, bueno, es que lo que he dicho, en principio, no, es que tampoco vamos a decir el final porque es una novela que tiene su sentido en su complexión, es decir, en la totalidad de la novela. Las partes son como fragmentos, si se quiere, independientes, pero que conforman un todo y que al final cobran el sentido colmo completo de la totalidad. Entonces hay una historia que se refiere a un tal MacPhelimy, que es un miembro de una clase como demoníaca. Bueno, estamos hablando de Irlanda, muy localista, con una forma de hablar muy determinada, con unas tradiciones, etcétera. Hay otra que es un tal John Furriskey, que este personaje es un personaje creado por otro, o sea, un personaje de ficción, dentro de la ficción. O sea, es que yo sé que es complicado entenderlo, pero yo creo que de alguna forma conseguiré explicarme de alguna manera y hacer que se comprenda mínimamente algo. Este personaje de John Furriskey es creado por otro llamado Dermot Trellis, que es un escritor de western, pero muy, no sé cómo decirlo, muy contradictorio. Es un tío no es apático, es distante, nada empático, es un tío muy peculiar. Y después hay una tercera, que son unas adaptaciones de leyendas irlandesas, por ejemplo, Finn McCool o Sweeney el Rey Loco, cambiándolas, dándole unos giros, unas adaptaciones distintas. Y todo esto, a su vez, permite la cuarta historia, que es la del propio narrador, que nos está contando por qué estas 3 historias, que van a tener un comienzo y no van a tener un final, tienen sentido y por qué es así voluntariamente y por qué no tienen que tener ese desenlace. O sea, es un juego y estructuralmente es complejo, pero es maravilloso. Este narrador pues trabaja en una cervecería, vive con su tío, porque él se supone que es un estudiante, el tío piensa que no estudia nada, y bueno, pues vamos conociendo pues cosas de su vida, porque nos va explicando de forma paralela a las 3 historias que se supone que va desarrollando para empezar y no terminar. Estas historias que ya digo que aparentemente no tienen nada que ver, las historias del fantasma ese, del tío extraño, ese demoníaco, la del otro irlandés y la de las leyendas, a pesar de esa aparente distancia entre unas y otras que no tienen nada que ver, desconexión, pues se van entrelazando y van teniendo, unas con otras van teniendo vínculos y van compartiendo realidad de los distintos personajes, de forma que teje una novela extraordinaria. De hecho, por ejemplo, 2 de los personajes de la historia inicial se relacionan con los personajes escritos por el escritor ese de western que se llama Trellis, con personajes de él. Entonces, entre ellos, los personajes de ese autor y los otros que no tienen nada que ver, deciden drogar al tal Trellis para que duerma y no esté condicionando su vida. Ellos tengan libertad como personajes para actuar como mejor les parezca. Estas son cosas de las que va pasando en el libro, vamos, que no. En definitiva, se van añadiendo el demonio aquel. Es que es un Puck de Kipling, es una especie de duende bueno. Pues la primera historia que mencioné es uno negativo, uno malvado. Y se van uniendo a los personajes de aquella historia, a los de los personajes que ha creado el Trellis y otros de la tercera, de los de la leyenda, y entre ellos van tramando contra Trellis. Y lo juzgan, y lo condenan, y lo torturan. Pero ese juicio, esa tortura, todo eso, sucede en otra novela que está escribiendo otro de los personajes. O sea, es otra historia de ficción. ¿Y qué ocurre? Pues que el estudiante consigue terminar pues, los estudios aquellos que estaba haciendo.
con lo cual ya empieza a dejar de lado toda esa vida anterior. Y accidentalmente terminan quemándose los papeles de Trellis, con lo cual, pues todos los personajes y toda la historia ya se puede suponer. Es una historia pues complicada, una historia que bueno, pero es muy distraída. No es una lectura para leer en el autobús ni en el ascensor, pero es una novela muy a tener en consideración. Esta novela, En nadar dos pájaros, es de 1939. La siguiente, de 1941, es La boca pobre. La boca pobre es una novela donde se parodia, no con acritud, pero sí se hace burla, se hace crítica, de un género de novela tipo muy localista. Es un género que en este tipo de sitios que pretenden una especie o les corresponde una especie de independencia política social, porque ellos tienen su propia cultura, sus propias tradiciones, su propia lengua, pues pretenden ser más papistas que el Papa. Pretenden llevar al extremo este condicionamiento local, pero de una posición de artificio, que no de autenticidad. Estas novelas que son parodiadas aquí son del género autobiográfico y se denominan en irlandés Gaeltacht, donde lo predominante es el uso de la lengua vernácula. Entonces esta La boca pobre, que viene a ser en Beal Boch, está ambientado en una región remota de Irlanda, donde no deja de llover, donde hay una pobreza, una miseria absoluta, pero se conserva todo en un auténtico, pues podríamos decir, reducto de lo que es la esencia de lo irlandés, del idioma, de la forma de vida, de las tradiciones, etcétera, etcétera. Entonces resulta que a esta zona llegan un grupo de estos señores que digo, de esta gente, que reivindican pues esta autenticidad, esta esencialidad de lo irlandés tal y cual, y se encuentran con que allí está todo el día lloviendo. Ellos exigen que no solo se hable en irlandés, sino que se piense en irlandés, incluso se rece, que en Irlanda es muy importante la religión, se rece en irlandés. Empiezan allí pues a soltar sus proclamas y sus bombas y sus cosas, y se dan cuenta de que allí, y se van por eso, se quitan de medio, que allí lo irlandés es demasiado auténticamente irlandés. La pobreza es demasiado paupérrima, entonces ellos allí pues no tienen nada que rascar, entonces se quitan de medio. Y el narrador, porque esto está contado en primera persona, que es el personaje que ha nacido en esa zona, que ha vivido toda su vida en esta zona, por una serie de circunstancias, lo llevan a la cárcel. Y en la cárcel es donde él se siente con tranquilidad, sin la necesidad de estar sobreviviendo en esa pobreza, para escribir unas memorias que resultan ser La boca pobre. Un ejercicio literario, metaficcional también, de primer orden, muy interesante. La tercera novela es otra parodia de otro género, La vida dura. La vida dura, que es esta, como vemos todas son de la misma editorial, porque es que son los que han publicado esta obra, que es la editorial Nórdica Libros. Esta es de 1961, y en realidad no es la tercera novela, es la cuarta que escribió, porque la tercera es El tercer policía. Pero esa novela fue censurada, no encontró editor que lo quisiera publicar, y la dejó en un cajón. Y no se publicó hasta después de muerto. Es una novela publicada con carácter póstumo. Pero en esta vida dura incluye elementos que ha extraído de la otra. Ya lo veremos, mencionaremos algunos. Pero aquí ya encontramos, porque por ejemplo, si en la boca pobre al final, pues después de todo lo que le pasa al narrador, una serie de aventuras atroces, lo acusan de asesinatos que no ha cometido y va a la cárcel, ya tenemos aquí una mínima línea de carácter policíaco. Pues en La vida dura, que es una novela que, vamos a ver si viene aquí el subtítulo, sí, una exégesis de lo escuálido, también traducido, por lo que tengo aquí visto, una exégesis de la sordidez. O sea que, como dije, esta La vida dura es otra parodia, otra visión satírica de otro género literario llamado Bildungsroman. Bildungsroman es un género muy propio también de estos lugares,
pero que se centra en más amplio, de más amplio espectro, no solamente aplicable a Irlanda ni muchísimo menos, se centra en el crecimiento, en el desarrollo psicológico y moral de un protagonista a lo largo de su vida. Cómo su formación va condicionando lo que vendrá después. Podríamos decir, como lo que serían muchas de las novelas picarescas, pero con menos brillantez y sobre todo con menos humor, aunque en este caso no necesariamente tiene que ser así. Y claro, recorremos entonces desde la infancia hasta la edad adulta. En el caso de esta novela, en la crianza, en la educación y la crianza y el desarrollo de Finbar, que es el narrador, primera persona, Finbar y su hermano Manus. Entonces, aquí lo que hay es un cachondeo, una burla sobre los sacerdotes, los representantes de la Iglesia católica apostólico-romana, el sentido de identidad irlandés, es muy importante en esta novela, y también la educación formal, hasta qué punto tiene sentido en su correlato con la experiencia existencial. Es decir, una educación formal que llega a rajatabla una serie de preceptos, una serie de cosas, que después en la vida, pues en la existencia corriente, cotidiana, pues no tienen nada que ver. Finbar empieza la novela recordando la muerte de su madre cuando él tiene 5 años y él con su hermano se van a vivir con un tío suyo que es muy austero, muy agarrado, que le hace comer unas albóndigas asquerosas tal, y que es muy amigo del párroco de la zona, el tío de ellos. Y el párroco también pues le va haciendo que vayan por un lado o por otro de las cosas que van en la forma de actuar, claro, y respecto a los niños. Y estos niños, después de estar educándose en casa de su tío, de este tío que los tiene que acoger, pues cuando van creciendo tal, son llevados a un colegio que es el mismo en el que estudió el propio Flann O'Brien en realidad, que es el Synge Street Christian Brothers School, el de los hermanos, el colegio de los hermanos cristianos de la calle Synge. De cierta manera, pues está recordando y estableciendo un parangón con su propia historia, porque en determinada forma toda esta narrativa es una traslación de las vivencias de él, es una especie de carácter autobiográfico. Estas son unas escuelas católicas donde el castigo corporal está a la orden del día, donde se impone pues cierta disciplina muy férrea, por mor supuestamente de la religión, y ocurre que este personaje, este Finbar, se le ocurre un medio de ganar dinero, en principio para sacarse 4 chavos, pero que es una cosa brillante, ingeniosa, pero realmente es un engaño, es un timo. ¿Qué consiste en qué? Pues en algo que hoy no se considera ningún engaño porque hoy sí que existe, pero en 1961 pues no existía, que es lo de dar una serie de cursos a distancia. Entonces tú, en los personajes, los interesados pagan unas cantidades, mandan unas cantidades, preguntan sobre unas determinadas cosas, él se va a la biblioteca, se va a donde sea, a la enciclopedia, copia lo que le han preguntado y lo manda, y esto empieza a funcionar. Empieza a gustar y la gente empieza a hacerlo. Y el tío llega a enriquecerse. Después tenemos a Colopi, que es su tío, el tío este que lo acoge, que este señor siempre tiene que tener una causa por la que luchar. Habla del feminismo, habla de la causa irlandesa, pero hay algo que está subyaciendo, que no terminamos de saber qué a partir de cierto momento, que es el encumbramiento eclesiástico de su amigo el párroco. Hay unas intervenciones relacionadas con el Papa y tal y igual. Bueno, pues es que son temas, tengo que ir cortando porque es que son temas que son muy importantes en la novela, pero es que tampoco me puedo detener porque fíjate, y todavía me quedan 3 cosas. Entonces este Colopi va con su tío a ver al Papa, a Pío X, quiero recordar que es. No sé si lo tengo aquí apuntado. Sí, Pío X. Pío X, una audiencia con el Papa Pío X, y este lo insulta y lo manda al infierno. Y a todo esto, he dicho una cosa que me he equivocado, lo corrijo ahora. El protagonista no es el que se inventa eso de los cursos a distancia, de la enseñanza a distancia, es Manus, el hermano, el trapisondista. Porque, es que me acabo de acordar, porque es que al final es que me he hecho un pequeño lío, porque este Manuel que siempre iba engañando, siempre iba buscando, como una novela picaresca, es que no tiene más, buscarse la vida haciendo lo menos posible. Y entonces, y ha conseguido una posición bastante desahogada y bastante enriquecida. Y al final de la novela, el narrador, el hermano del Manu, rechaza todo lo que ha habido. El tío se muere, en fin, y vamos viendo que un desastre absoluto todo. Esto en cuanto a la vida dura. De 1964 tenemos
Crónica de Dalkey. Esta es la que tiene mucho, que me he confundido antes con la vida dura, es esta, la Crónica de Dalkey. Tiene mucho contenido extraído del tercer policía, que seguía inédita, que claro, estaba en el cajón, pues el tío dijo, pues voy a aprovechar una serie de elementos de la novela que tengo en el cajón para incluirlos aquí. Como por ejemplo el personaje del científico, que ahora mencionaremos, o la historia de la bicicleta atómica. A mí de esta novela, quizá a mí personalmente es la que menos me interesó de todas las de él, siendo muy interesante, siendo muy brillante. Hay una cosa que me llamó mucho la atención, que es que aparecen como personajes en activo San Agustín y James Joyce. James Joyce es camarero de una taberna, que va sirviendo allí cerveza y cosas, mientras que San Agustín, en una especie de gruta marina, el científico protagonista, los protagonistas son otros dos, pero bueno, con el científico mantiene una conversación, pero como San Agustín, con lo cual el científico lleva a los dos protagonistas a que asistan a las conversaciones. El protagonista es un científico loco llamado De Selby, cuya ambición máxima es destruir el mundo a base de eliminar el oxígeno del aire. O sea, si el oxígeno del aire yo lo absorbo, lo quito, ya no puede haber seres humanos, no puede haber animales, no puede haber plantas, nada que necesite oxígeno para la vida, ni agua, pues puede sobrevivir. Y esa es la máxima ambición del científico chalao este, que de alguna manera pues indaga en la teoría de la relatividad y que inventa una especie de máquina que viaja en el tiempo, que es la bicicleta atómica, se llama. Y esta bicicleta atómica, esta máquina para transportarse de un momento a otro, lo utiliza para la maravillosa empresa de envejecer whisky. Es decir, yo destilo un whisky ahora mismo, me meto en la máquina, lo llevo hace 20 años, al ratito vuelvo y el whisky tiene 20 años de antigüedad. Esa es la aplicación práctica de la máquina. Es que son chaladuras, pero que están muy bien, son muy, muy distraídas. Todo esto con Hackett y Mick, que son los dos personajes que sobre los que se vertebra la narración, y hay una cosa de la bicicleta atómica y unos policías que están gravitando, porque son en parte testigos, pero que siempre lo entienden todo mal. Pues esos policías, ese De Selby, ese científico tal, está todo extraído del tercer policía, que es esa novela que en realidad es la tercera, cronológicamente hablando, que escribió, pero que no se publicó hasta fallecido el autor. Aquí estamos en un ambiente rural, irlandés, cerrado, tradicionalista, con una serie de aspectos sociales muy, muy, muy inmovilistas. Y hay un seguidor de un científico. O sea, aquí tenemos dos planos de narrativa. Hay una especie de diarios, de libros escritos por De Selby. Esta novela está escrita en 1939-40. La que hemos visto inmediatamente anterior en 1964. O sea, el trasvase de una a otra es claro. Un científico, De Selby, que tiene una serie de pretensiones sobre la teoría de la relatividad, sobre el uso de la energía atómica, etcétera. Pero el que lo está transmitiendo no es el propio De Selby, que sí, porque es un libro, pero el que lo está leyendo es un seguidor de él, que es el auténtico protagonista del libro. Es un seguidor de él que pues, él querría que De Selby pues, fuera reivindicado y fuera, pues se siguieran las pautas que él ha marcado, se siguieran en la vida de verdad. Resulta que él en el colegio, en el internado, pues descubre un libro en la biblioteca de De Selby, lo empieza a leer y se obnubila, entonces empieza a seguirlo. En el colegio pierde una pierna en unas situaciones misteriosas, le pone una pata de palo. Después cuando vuelve, ya sale del internado definitivamente, vuelve al pueblo aquel, se hace amigo de un tabernero y siempre con el De Selby detrás, siempre. Entonces resulta que este señor llega al pueblo y se hace amigo de un tal Dimney, que es pues ese que he dicho, ese del pub, pero para él poderse centrar en su lectura, en su trabajo crítico, que con 30 años se supone que ya lo ha hecho, sobre De Selby, a este Dimney lo dedica que administre todo, con lo cual pues le puede estar dando un tacazo. Y en determinado momento van por un camino, porque ya ha terminado, después de todo esto, el Dimney está llevando los negocios, digamos, que merece la pena, mientras que él está escribiendo su tratado definitivo sobre el científico, sobre De Selby. Entonces van una noche por la carretera lamentándose porque el tratado que ha escrito el protagonista no se lo quiere publicar nadie.
no encuentra editor. Y entonces va pues lamentándose con su amigo Disney. Y viene un tal Mathers por la carretera, que es un rival. Y él con una bomba de bicicleta le agrede. Y el otro, el Disney. Y el Disney le, venga, ayúdame. Y él va por influencia del otro y lo remata. Cometen un asesinato. A este señor le han robado dinero que piensa dedicar el narrador, que no conocemos el nombre, para publicar su trabajo. Pero Disney se lo ha escamoteado. Entonces pasan 3 años y ya no son amigos. Ya están enfrentados porque uno piensa que la ha robado, el otro dice que es un sinvergüenza y tal. Pero el tal Disney le dice, no, la caja donde contiene está en un sitio. Pero le engaña. Entonces cuando el otro va a buscarla, el otro se quita en medio, supuestamente con lo que contenía la caja aquella, que era la fortuna esa que le habían mangado al tío que se había encargado. Entonces, cuando este narrador va a buscar la caja que le ha indicado el otro, de pronto sucede como un fenómeno paranormal. Y se encuentra al muerto, allí hablando, que aparece allí, la luz cambia, y es como una especie de cosa extraña, ¿no? Entonces, le dice por qué ha pasado, y le explica que el otro, efectivamente, que la caja no va a estar aquí porque la tiene el otro en otro sitio, etcétera, etcétera. Entonces empieza a intervenir la policía por el asesinato, encontrar el cadáver, empiezan a indagar, tal y cual. Y como han encontrado este cadáver, 2 policías, en el pueblo ese hay 3 policías, por eso el tercer policía, 2 de ellos, los nombres los tengo aquí, el sargento Pluck y el agente McCruiskin, empiezan a indagar y tienen un sospechoso, uno que, bueno, que no era ninguno, pero resulta que el más conveniente es el narrador. El sospechoso que más interesa que fuera el culpable es el narrador. Por lo tanto van y lo detienen para acojonamiento del tío, porque claro, él pensaba que estaba libre de sospecha cuando iban a por el otro, y resulta que van a por él. Y entonces, claro, él está en la cárcel, pero bueno, ¿por qué me encierran a mí? Porque usted es el más conveniente para esto. ¿Y por qué es el más conveniente? Pues porque no tiene nombre. Entonces puede ser ahorcado y no hay ningún problema. O sea que el mismo narrador, al no tener nombre, se está encontrando con que eso le está llevando a que se lo carguen. Pero resulta que estos policías a su vez tenían otros delitos sobre sí mismos por unas lecturas peligrosas. Y entonces aparece la bicicleta de rigor. La bicicleta que hayan aparecido, estos policías, los 2 policías estos que hemos dicho, pues estaban obsesionados con las bicicletas, que para acá, para allá. Pero aquí resulta que a ellos lo encierran a los 2 policías. Ustedes están leyendo lecturas prohibidas y no sé qué, y lo encierran. Y entonces el narrador se escapa en una bicicleta particular que no es nada usual, que es la bicicleta atómica, esa que en la otra novela será la bicicleta atómica, y va a la casa del Mathers, aquel muerto, y ve que hay luz, y va a ver allí quién hay. ¿Y quién hay? Pues el tercer policía, el que alude el título de la novela, que es un tal Fox. Este Fox le revela una serie que lleva la cara de Mathers, del muerto, tiene la misma cara, y le revela que ha habido una especie de interrupción temporal, y entonces ha habido como un salto, ha habido una alteración, que es el momento cuando el narrador va al sitio aquel que le dijo el Disney, y encontró lo que encontró allí, todo aquello que pasó, y entonces él se va en busca del Disney. Y resulta que, aunque han pasado 3 o 4 días, ha envejecido 16 años. Ha pasado 16 años en ese lapso temporal que no sabemos qué ha pasado. Hay un enfrentamiento y deja al Disney como muerto allí, moribundo, no muerto, pero moribundo, y se enfrenta con Disney. ¿Por qué? Porque lleva una caja negra que es donde debe ir el dinero, aquel famoso que todavía no ha visto ni un céntimo el narrador. Y vence, y lo deja moribundo allí en el suelo, y se lleva la caja donde supuestamente debe ir el dinero, y naturalmente no va. Entonces, ¿qué piensa el protagonista? Pues que no tiene nada, que lo ha perdido todo, ha perdido el tiempo, ha perdido la edad, ha perdido la amistad, ha perdido el posible dinero, sus medios de vida, todo. Y en eso, cuando va pensando, con este pensamiento va andando, llega a la comisaría de la policía. ¿Y qué hace? Pues entra y se entrega por la muerte del Mathers, del otro y del otro. Y la novela termina con la misma secuenciación y la misma frase con que se inicia, que es, vamos a decirlo, porque hombre, no es que tenga, pero ¿se trata de una bicicleta?, preguntó. Esta es la última frase del libro, mientras que la primera, no todo el mundo sabe tal, cómo maté al viejo Mathers, pero la primera es que aparecen los policías. ¿Se trata de una bicicleta? O sea, es un elemento recurrente, la bicicleta atómica, etcétera, etcétera. Y para terminar, tenemos la saga del sagú de Slattery. Esta es otra novela póstuma inacabada. Esta está inconclusa,
No hay un final, pero el desarrollo está completo y se entiende perfectamente bien. Y podemos suponer incluso lo que sucedería al final, ¿no? Aquí se interrumpe el original. En una carta, tal, bueno. Esto resulta que una mujer de origen escocés, estadounidense, escocesa. Esta mujer tiene una plantación de patatas muy amplia y las quiere sustituir por el sagú del título, que es esta planta que se ve aquí, con esta flora y tal igual, que es mucho más resistente que la patata a la climatología que hay allí. Pero ella está en Irlanda, aunque es de origen escocesa, y piensa que esta planta, en vez de en Irlanda, quizá tendría más resistencia más en Estados Unidos. Y decide emigrar. Y bueno, es lo que va pasando. Aquí hay una crítica aparte de la Iglesia, porque la intervención de los curas, de los papistas, de lo que va pasando, y sobre todo es una crítica a algo que es el capitalismo extremo. Entonces, llamado Fordismo, porque es el Ford, el de los coches, el sistema que estableció para manejar su fábrica y todo esto. Producción y consumo en masa, industrialización estándar. Eso es lo que ese capitalismo que Henry Ford estableció y que un poco vamos viendo que es lo que se pretende establecer a través de este sagú, de la manipulación y primero del cultivo, después de la cosecha y después de la manipulación y venta y comercio de esto. No sabemos el final porque no llegó a concluirlo, pero ya nos podemos imaginar por dónde irían los tiros, conociendo el autor por los derroteros que suele tirar, ¿no? En fin, yo no sé muy bien si se me ha entendido algo, poco, mucho o nada, porque es una narrativa realmente no sencilla de contar, sin embargo, muy grata de leer. Yo, sobre todo, la primera novela y la del tercer policía. La tercer policía es una novela negra. Es una novela negra, en realidad. Lo que pasa es que yo he intentado destacar en todas ellas el factor que las hace más, los dos factores, en mi opinión, que la hacen más característico. Por un lado, toda la cuestión irlandesa del idioma, del pensamiento, de la ambientación, del contexto, y por otro, su carácter metaficcional, de ficción dentro de la ficción, dentro de la ficción, donde hay alteraciones, donde hay idas y vueltas de mismas cosas, etcétera. A mí, Flann O'Brien me parece un autor de primerísima línea. Si a mí me dijeran, ¿es uno de los 100 autores que tú crees que hay que leer? Yo respondería que sí, respondería afirmativamente. ¿Hay otros autores más distraídos de leer? Evidentemente. Este es muy divertido. Realmente es una experiencia muy notable leer la obra de Flann O'Brien. Y por eso lo hemos traído aquí. ¿Que hay otras más distraídas? Por supuesto. ¿Hay otras más sencillas? Por supuesto. ¿Hay otras más elementales? Muchísimas. Pero esto te implica un esfuerzo como lector, de inmersión en el libro y de disfrute máximo, porque a pesar, yo fíjate que yo no conozco ni me interesa gran cosa todas estas particularidades de los irlandeses, de los celtas y todo esto, pero sin embargo en esta novela sí me ha interesado y he disfrutado con ella de la mano de Flann O'Brien. Pues nada más, si conoces los libros, pues espero que habértelos recordado, haber, bueno, pues suscitado alguna idea de lo que he comentado. Si no los conoces, pues por supuesto recomendártelos encarecidamente, porque es realmente, este es uno de los vídeos quizás con más justificación de los que hemos hecho en el canal. En tanto, es un autor que hay que reivindicar. Y nada más, pues si el vídeo te ha parecido bien, le puedes dar al me gusta. Si te interesan los temas que hablamos un día y otro, te puedes suscribir al canal, cosa que nos vendrá muy bien. Y si conoces gente a la que le puede interesar, pues te agradeceríamos más todavía si les dijera, oye, mira que hay esto, y a lo mejor pues se deciden y se suscriben también. Por nuestra parte, como siempre, agradeceros estar ahí al otro lado. Y nada más, nos vemos en otro vídeo. Un saludo.